Bueno, buenos días, ¿cómo están ustedes? Doctora Silvia, ¿cómo están todos? Hola, buenos días. Muy bien, vamos a empezar hoy con nuestra clase que se refiere a la función renal. Fíjense ustedes que a través del tiempo que fue pasando muy rápidamente, hemos estado tomando diferentes tipos de funciones, ¿verdad? Ya sea la función hepática, la función pancreática, la función cardíaca. Hemos hecho también carbohidratos, lípidos, proteínas. En fin, hemos hecho prácticamente toda la clínica juntamente con el hemograma y el coagulograma, de tal manera que ustedes tengan un panorama completo para que puedan trabajar en forma más adecuada el próximo año en Fisiopato tengan ya adquirido toda la parte de análisis clínico. Entonces hoy nos toca la función renal. Vamos a detallar diferentes tipos de análisis que se denominan compuestos nitrogenados no proteicos, ya que son derivados del catabolismo de ácidos nucleicos, aminoácidos y proteínas y que tienen muchísima cantidad de nitrógeno, aproximadamente entre 250 a 400 miligramos por decilitros. Y estos compuestos nitrogenados son asociados frecuentemente con la función renal. Los componentes que vamos a detallar su importancia clínica son el famoso perfil renal que, como ustedes saben, está opacado por solamente estas dos determinaciones, urea y creatinina, ¿sí? Luego tenemos el ácido úrico, el amoníaco. También se puede meter dentro, si bien es cierto, no son componentes nitrogenados, el examen de orina y los electrolitos para evaluar la función renal total. Ustedes ya conocen perfectísimamente la anatomía renal, la funcionalidad renal. Específicamente vamos a tener en cuenta la parte del glomérulo y de los túbulos, ya que de estas dos partes del riñón depende prácticamente la funcionalidad renal del paciente. Eh, Los riñones constituyen órganos, como todos los órganos que tenemos, indispensables. Tienen la particularidad de tener gran importancia en la eliminación de sustancias tóxicas que se producen durante el metabolismo o que son ingeridas por la persona, ¿verdad? Y que su presencia originan grandes anormalidades en el paciente. Por supuesto que también tiene una regulación del medio interno, ya que tiene una importancia en el equilibrio de la tonicidad, el volumen, el equilibrio coloidosmótico, en el equilibrio ácido-básico, ¿verdad? Y en la producción de hormonas, la D3, la eritropoyetina. Estas son funciones indispensables para el que realiza el riñón. Para la evaluación de la función renal, aparte el dosaje de los componentes no nitrogenados, se utiliza al estudio de la orina, ya sea por técnicas microscópicas o también una parte macroscópica, como vamos a ver, los aclaramientos o clearance, en donde se evalúa específicamente la función tanto del glomérulo y de los túbulos. Y por supuesto que también los electrolitos tienen una importancia en esta parte para evaluar la funcionalidad del riñón. También incluye no solamente sodio, potasio y cloro, sino que el metabolismo, calcio, fósforo, magnesio, ¿sí? Esos son indispensables.
Bueno, vamos a recordar que la fisiología renal hace que tengamos diferentes tipos de eliminación a través de la orina. Una sustancia A que es totalmente filtrada y se secreta. Hay sustancias que totalmente se eliminan por orina, ¿verdad? Como es el caso de la creatinina. Otras, sin embargo, tienen una filtración y una reabsorción parcial, como son el cloruro de sodio, el bicarbonato, en el cual una parte se elimina, pero otra se reabsorbe. Acá con la creatinina, en algunos libros van a encontrar que también tiene una pequeña reabsorción, pero es mínima esa reabsorción, por lo tanto se lo clasifica, se lo estudia como una sustancia que es totalmente filtrada. Otra es aquella que se filtra y se reabsorbe por completo, aquellas sustancias que tienen umbral, ¿verdad? Como es, por ejemplo, la glucosa, que es totalmente reabsorbida cuando los niveles están normales, pero cuando los niveles en sangre sobrepasan, esto se puede filtrar a través de la orina. Y la otra es aquella que se filtra y no se reabsorben, que es el caso de los fármacos, ¿sí? Entonces, esta fisiología renal permite al individuo mantener un equilibrio, por sobre todas las cosas, un equilibrio perfecto, ¿sí? Bueno, el- la sustancia eliminada por el riñón constituye la orina. Y ese volumen, la diuresis que nosotros decimos, es el volumen urinario. Y es sumamente importante este dato, ya que uno de los parámetros que significa para ustedes un- una alteración muy crítica es el descenso o el ascenso en cantidades muy superiores del volumen de la orina. Entonces, depende también el volumen de la ingesta de líquidos, de la temperatura del clima. En el caso nuestro, este volumen urinario puede excederse de 400 a 2000, puede haber inclusive más en épocas de grandes temperaturas. Con el hábito del tereré, nosotros llegamos a más cantidad de orina emitida, ¿verdad? La poliuria es la emisión de elevada cantidad, pero realmente la poliuria es la forma, en forma constante, a ratos, de eliminar o emitir orinas, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que la poliuria es una de las características de la diabetes, eh, del paciente diabético, especialmente del tipo 2, en el cual tiene mucha sed y orina a cada rato, ¿verdad? En este caso, como esa emisión es a ratos, se va acrecentando el volumen en cantidad, ¿verdad? La oliguria es la disminución del volumen en menos de 200 cc y la anuria es la no emisión de orina. Se dice que un paciente es crítico cuando la disminución del volumen es igual o inferior a 60 ml, ¿sí? Eso es muy crítico, es un paciente gravísimo cuando el volumen obtenido específicamente en 24 horas o en 12 horas desciende por debajo de 100 ml, ¿verdad? Es un signo de alarma importante y tiene que ser evaluado por el médico y atendido especialmente, porque si ustedes reciben esta, este número sin en la unidad de medida, pueden tener grandes problemas, ¿sí? Entonces, siempre tienen que revisar explícitamente cuánto orinó el paciente. Es una de las cosas de enfermería
que ellos están anotando, pero el médico tiene que atender en el momento de la lectura, porque hubieron casos ya que se cometieron muchísimos errores en la lectura de la diuresis, ¿sí? Bueno, ahora vamos a trabajar explicando cada uno de estos analitos, ¿verdad? Explicando que hay analitos que son de la rutina, ¿verdad? La urea y la creatinina, por ejemplo, son dos analitos que se piden rutinariamente junto con el ácido úrico, ya que esto nos está expresando niveles del funcionamiento renal, pero en forma generalizada. Hay que estudiarlo detenidamente por cada paciente, ¿verdad? Y se pide dentro de una rutina. Ustedes ya saben cómo pedir. Se empieza por el hemograma, la eritro, la glicemia, urea, creatinina, ácido úrico, ¿sí? Electrolitos, orina rutinaria, ¿verdad? Eso es un bloque muy importante. Luego ustedes ya pedirán el perfil lipídico, ¿verdad? Que también forma parte de la rutina. Y si amerita, van a pedir el perfil cardíaco. El perfil hepático forma parte de la rutina de un paciente al ingreso, ¿verdad? Van a pedir también el calcio, el fósforo, el magnesio. Tienen que tener una medida basal, o sea, al ingreso o al controlarle a su paciente después de varios meses, tienen que tener el apoyo del laboratorio en su generalidad, ¿sí? También se tienen, como les había comentado, otras pruebas donde ya específicamente se empieza a estudiar partes del riñón, ¿sí? Como son las depuraciones específicamente de la creatinina, la de la inulina y el paraaminohipurato no se utilizan. Actualmente se piensa que podríamos eh, cambiar esta creatinina por la cistatina, pero el costo es demasiado alto, por lo tanto se continúa utilizando la depuración de la creatinina. Y para evaluar el funcionamiento tubular tenemos otros análisis que le están indicando a ustedes cómo funciona estos túbulos, ¿verdad? Por supuesto que acá ya se presenta el análisis de orina y los electrolitos. Vamos a empezar entonces detallando a la urea, ¿verdad? La urea, su principal origen está en la descomposición, se origina en la descomposición de proteínas y aminoácidos de la dieta. Se sintetiza en el hígado y se desdobla en anhídrido carbónico y amoníaco. Miren, acá está el amoníaco. Esto procede de la desaminación de estos aminoácidos ingeridos por la dieta, ¿verdad? Y que van hasta el ciclo de la urea y se transforman específicamente en este analito. El 90% de esta urea es eliminado por orina y el resto es eliminado por la piel o por el intestino. Esta urea tiene, pasa a la sangre, ¿verdad? Y una vez que se haya metabolizado y se distribuye en todos los tejidos y humores del organismo porque se difunde fácilmente. Y por esa razón, la urea puede hallarse en la sangre, en la linfa, en el LCR, en la filis y tiene valores aproximadamente iguales en todos ellos, ¿sí? Entonces, se puede encontrar no solamente en orina y en sangre, sino que en otros lugares la presentación de la urea es importante. Y su eliminación, como les dije, eh, es principalmente por el riñón, por la orina y no tiene umbral renal, ¿verdad? Entonces, esto tiene una libertad
para poder difundirse. ¿Para qué sirve la urea? Se utiliza para evaluar la función renal. Esta urea depende de la hidratación y de la ingesta proteica. Estas son dos cosas que tenemos que tener en cuenta en un paciente, ¿verdad? Determinar el balance del nitrógeno corporal, ayudar al diagnóstico de la enfermedad renal, verificar la eficacia de la diálisis en pacientes dializados, ¿sí? Y también puede ser determinada en forma de nitrógeno ureico sanguíneo, transformando esta urea en miligramos por decilitros, transformándola en nitrógeno ureico dividiendo por 2,14. En algunos libros ustedes van a encontrar esta sigla PUM, ¿verdad? En los americanos usan mucho y actualmente se está pidiendo desechar estas dos, estas dos formas de presentar y hacerlo en milimol. En nuestro sistema, nosotros continuamos haciendo el, ¿cómo se llama? El resultado en miligramos por decilitros. Como todos estos analitos se pueden también calcular en orina, fíjense, siempre los analitos referidos a la parte renal, siempre van a encontrar ustedes 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que se realizó el análisis en una orina de 24 horas. La diuresis corresponde a orinas que han sido minutadas, ya sea de 12 horas, de 8 horas o de 24 horas, ¿sí? Ahora, ¿por qué es tan importante esta función renal para evaluar la función renal? Porque se tienen situaciones en las cuales no está afectado totalmente el riñón. ¿Cómo se determina el laboratorio, en el laboratorio la urea? Esto vamos a ver la próxima semana, pero se hace por un método enzimático donde se utiliza a la ureasa que descompone a la urea produciendo dióxido de carbono y amoníaco. Esto se combina con dos reactivos más y nos da una sustancia coloreada que se denomina azul de indofenal proporcional a la concentración de urea. Fíjense, cuando ustedes nos piden a nosotros eh, la determinación de la urea, deben colocar la palabra simplemente urea, ¿sí? Acuérdense que nosotros, por ejemplo, decíamos proteinemia, decíamos glicemia, porque siempre pensamos que la palabra emia nos decía que estábamos refiriéndonos a la sangre, ¿sí? Sin embargo, en el caso de la urea, esta palabra uremia ya significa la elevación de la urea. O sea, esta palabra ya es la patología de la elevación de la urea. Por lo tanto, no me vayan a colocar uremia, ¿sí? Solamente urea. Y si quieren el dosaje de la urea en otra situación que no sea sangre, entonces ahí sí se coloca urea en orina, urea en LCR, urea en bilis, ¿sí? Entonces específicamente se pone el analito en cuál se debe dosar. Muy bien, entonces la uremia o también llamada azoemia es la elevación de la cantidad de la urea y tiene diferentes presentaciones en el cual los mecanismos son diferentes. Acá, por ejemplo, vamos a clasificar sencillamente, así como hicimos también en el hepático, en prerrenal, postrenal y renal, ¿verdad? Acá en el prerrenal hay una disminución de la perfusión renal. Entonces, ¿por qué sucede eso? Puede ser por una hemorragia, por una grave deshidratación, o por el aumento de las proteínas
en la dieta, ¿verdad? Y por la disminución de la perfusión renal puede ser por una insuficiencia cardíaca, o sea, totalmente fuera del contexto renal, hace que se eleve la urea. La posrenal es cuando, como su nombre lo dice, posrenal, hay una obstrucción en el uréter o en la uretra producida por cálculos o tumores. Y la renal es cuando ya hay una lesión dentro del riñón y esta lesión ya es en forma irreversible, como lo son en la glomerulonefritis, en la nefrosis, en todas las enfermedades renales. Entonces, estas prerrenal y la posrenal son situaciones reversibles que ustedes manejan a través de atacar la base de la enfermedad de base del paciente, ¿verdad? En el caso de una deshidratación, de una hipovolemia o de una insuficiencia cardíaca, se empieza a tratar eso y se repone el nivel de la urea en sangre, ¿verdad? En forma normal, se depura. El problema de la urea, chicos, es la contaminación que sucede por la liberación del amoníaco, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que se, se transformaba o se corta en anhídrido carbónico y amoníaco? Y ese amoníaco es una sustancia sumamente tóxica que afecta específicamente al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, el paciente tiene grandes problemas de espacio, de tiempo, tiene muchísimo olor, ¿sí? Tiene el olor a la, a la proteína vieja, a la proteína fermentada, a la carne podrida, ¿verdad? A la proteína podrida. Y es muy, muy notorio en el paciente renal cuando está en su pico elevado de azoemia o de uremia, inmediatamente uno nota esa situación, ¿sí? La gran concentración de amoníaco que tiene. Inclusive lo puede dejar inconsciente, ¿sí? Fíjense los valores de referencia. Nosotros en algunos libros te van a encontrar hasta 40. Sin embargo, en nuestro país que nosotros somos muy carnívoros de muchas proteínas, consideramos hasta 50 miligramos por decilitros de 15 a 50 en los adultos, ¿verdad? Y en la orina está expresada ya esta situación en gramos, pero está calculado en orina de 24 horas, ¿sí? La que más se utiliza es la urea en sangre, pero puede ser totalmente medida también en orina, pero orina de 24 horas. Muy bien, pasamos a la uremia. Fíjense, acá por ejemplo, eh, hay que tener cuidado, hay que preguntarle al paciente este tema ahora de las dietas cetogénicas, ¿verdad? Que están muy en auge, hace que haya más cantidad de urea circulante. Entonces, el riñón hace que funcione en una forma mucho más agresiva. Con el tiempo no sabemos si puede hacer un daño irreversible, ¿verdad? Y en este caso, eh, algunas enfermedades ya que está teniendo el paciente en forma constante, puede ser que le aumente si empieza a aumentar la urea en forma constante, tenemos otros análisis que van a apoyar si están frente a una enfermedad renal o si están frente a una prerrenal. Bueno, otro de los analitos interesantes es el famoso ácido úrico, que es el producto final de las bases púricas
adenina y guanina, ¿verdad? Y que se realiza por el acompañamiento de enzimas que producen el ácido úrico y se lo tiene en el organismo, se lo metaboliza en forma de urato, y es eliminado prácticamente en su totalidad por excreción renal, pero también por la uricólisis intestinal se pueden eliminar ciertas fracciones o cierta cantidad de uratos, ¿verdad? Bueno, esta interpretación hace que tengamos pacientes uricosos. El valor de referencia está detallado, diferenciado en hombre y en mujer. En hombre tiene un nivel un poco más superior y en mujer menos cantidad, ¿verdad? Y generalmente hay una producción de uratos por la ingesta en demasía de alimentos cárnicos, obesidad, triglicéridos, ingestas de mariscos. eh, Eso es totalmente controlable, ¿verdad? Pero en ciertas patologías también se encuentran ya alteradas. Una de las consideraciones que tenemos que hacer con respecto a la cantidad de ácido úrico es que podemos tener en forma ya genética, como lo ocurre en el síndrome de Lesch-Nyhan, que es un trastorno genético ligado al cromosoma X, ¿verdad? Por supuesto, si es al cromosoma X, va a ser solamente en los varones, va a ser visto esta deficiencia, porque tiene una deficiencia en la hipoxantina guanina fosforil transferasa, ¿verdad? Entonces, la deficiencia de esta enzima hace que no se puedan utilizar las, las bases de purina en la vía de rescate de los nucleótidos y hace que aumente impresionantemente la cantidad de ácido úrico, ¿verdad? Y la secundaria es, por lo general, es por aumento de la ingesta dietética. Este es el Lesch-Nyhan, donde ven ustedes que son automutilaciones, espasmos, convulsiones, etcétera, y produce la muerte en el paciente. No viven mucho tiempo, ya que el retraso mental también es masivo en estas personas, ¿verdad? Ahora, también tenemos que una parte muy importante es que ciertas embarazadas pueden tener hiperuricemia, que es una característica común de la toxemia del embarazo, ¿sí? Toxemia del embarazo y acidosis láctica como resultado de la competencia por los sitios del enlace en los túbulos renales. Esto es muy grave. Las concentraciones pueden encontrarse justamente porque se le tiene que hacer una dieta pobre en sustancias ricas en purina a la embarazada a fin de evitar esa hiperuricemia porque la convierte en una embarazada de alto riesgo. Em, Otra de las alteraciones de la gota siempre es la hiperuricemia, ¿sí? Esta situación se ven en algunos individuos que tienen una predilección genética por producir más cantidad de ácido úrico, ¿sí? Esos ácidos úricos pueden quedarse dentro de las articulaciones, depositarse en forma de cristales y formar eh, depósitos de ácido úrico que constituye la llamada gota. También esos cristales de uratos pueden ser eliminados por orina, pueden también trancar cualquier parte del uréter o de la uretra,
pueden alojarse en el riñón en forma de cálculos, cosa que es sumamente dolorosa en el paciente. Y en el caso de la gota, se produce la acumulación en las articulaciones, por ejemplo, y también en partes blandas, por ejemplo, este dedo, ¿ven? Está totalmente inflamado. Esto ni siquiera el roce de una plumita no se le puede ir al paciente porque le clava totalmente la cantidad de ácido úrico que tiene. Es muy visto esto específicamente en generaciones de familias gotosas y prevalece más en los varones, ¿sí? Miren este codo. ¿M? Pero son situaciones que se pueden revertir con medicamentos y con una dieta adecuada. Sin embargo, cuando esta situación es irreversible, cuando ya forman como una artritis gotosa, en el cual estas situaciones de deformidad son llamados tofos. Los tofos son ya unidades en donde que se calcifican ya estos uratos y el paciente de por vida ya tiene esta situación dolorosa e incómoda. Bueno, la otra, el otro analítico que está así pegatísimo a la urea es la creatinina, ¿sí? Y la creatinina desciende, es el producto de desecho de la creatina, ¿verdad? La creatina es, se sintetiza en el hígado y el páncreas a partir de la arginina, de la glicina y la metionina, ¿verdad? Pero esta creatina luego pierde una, se pierde agua y pierde el fósforo y se convierte en creatinina, ¿sí? Esta creatinina formada es la que circula en sangre. No tenemos circulación de creatina. Esto es una parte totalmente en forma, ¿cómo se llama? Se forma y se transforma, ¿sí? Entonces, espontáneamente se produce la transformación de la creatina en creatinina y esta creatinina se filtra en su totalidad por el glomérulo. Por eso es de allí su importancia dentro de la clínica, porque es una determinación que nos está contando la funcionalidad glomerular si vamos a hacer un análisis específico. Bueno, pero vamos a ver otra situación de la creatinina. Fíjense, acá tenemos la producción endógena constante, se filtra totalmente, es secretada, según algunos libros, dice que ni por si acaso no se secreta ni se reabsorben y es excretada solamente en orina. La utilidad clínica es el funcionamiento renal basado en la filtración glomerular. Entonces, tiene un pequeño detalle. Constituye un índice de utilidad para el funcionamiento renal de la filtración glomerular debido a la constancia con que se forma y se excreta. Pero sin embargo, es poco útil para detectar graves afecciones de la tasa de la filtración glomerular, pues estos valores no se alteran en forma normal y recién se altera cuando el glomérulo pierde 2/3 partes de su funcionamiento. O sea, no te da a vos absolutamente una pista de que ese paciente puede ser renal. Vos podés tener, acá ya no hablamos de la creatinina prerrenal, ni la renal, ni nada parecido.
Acá cuando te sube la creatinina, ya fue dañado el riñón, ya fue dañado el glomérulo. Por eso es que esta creatinina es de doble filo, porque podés tener un paciente que ya empiece a tener daño renal incipiente, pero sin embargo la creatinina te sigue dando normal. Ese es su problema, ¿verdad? Pero tenemos otro análisis en el cual podemos eh, contarles a ustedes realmente la funcionalidad renal. Fíjense, la palabra creatinina, cuando nosotros hablamos de creatinina, no hace falta que ustedes pongan en suero. Yo les puse acá porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Simplemente al decirnos creatinina, tú, yo, nosotros, vosotros y ellos, sabemos que se relaciona al material en sangre, ¿sí? Y se tienen valores en niños, en adultos y se tienen valores en mujeres y en varones. ¿Por qué? Porque la creatinina no depende de la hidratación, no depende de la proteína, pero sí depende de la masa muscular, depende de la edad y depende de la raza. Entonces son variables totalmente definidas y totalmente eh, imposibles de modificar, ¿sí? Entonces tenés que tener la edad, tenés que saber si es hombre o mujer, tenés que tener el peso, la altura para poder, y la raza, ¿verdad? Para poder evaluar críticamente cómo está esa creatinina. Por supuesto que la creatinina se realiza muchísimo. Acá ya se dice en orina. Creatinina en orina. Y fíjense ustedes cómo se expresa. Se expresa, acá se expresa en miligramos por decilitro, ¿sí? Acá se expresa miligramos por kilogramo de peso y en orina de 24 horas. Totalmente diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá le tuvimos que pesar, le tuvimos que medir, le tuvimos que calcular sobre su peso y en qué tipo de orina. Exclusivamente en orina de 24 horas. Muy bien. Habiendo dicho esto, quiero decirles un chique algunas cosas. Acá te dijimos esto, la masa muscular. Esta creatinina varía si vos tenés una persona que tiene alteraciones en el músculo esquelético o es una persona muy obesa. Entonces, la masa muscular es muy variable. Hay que controlar esa parte atendiendo el peso. Esta ingesta proteica está dada no precisamente por la proteína que comemos normalmente, sino que por los suplementos proteicos. Y estos suplementos proteicos están demasiado de moda actualmente, suplementos que contienen mucha cantidad de creatina. Ustedes saben que la creatina se convierte en creatinina, ¿sí? Actualmente no se puede hacer ni un trabajo en ningún gimnasio. Hemos tratado de hacer muchísimo en personas que ingieren la creatina, ¿verdad? Pero en ningún gimnasio les dejaron entrar. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque sus suplementos son comercializados, ¿verdad? Además, las personas que consumen esto no tienen pues así un régimen perfecto de clasificar tantos gramos por tantas cosas, ¿verdad? Entonces era una de las variables que impedía hacer, porque a esta persona se le daba, no sé, 5 cucharas, a este 2 cucharas y a esta 1 cuchara, ¿verdad? Entonces, esa variación de la cantidad que consume esa persona probablemente
esté calculado por su peso, ¿verdad? Yo la verdad que no sé, chicos, porque no sé, ¿sí? Nosotros lo que queríamos era hacer ese tipo de trabajo. Hace mucho que queremos hacer, agarrando varios gimnasios, ¿verdad? Y hacerle la creatinina y hacerle el clearance de creatinina que ahora vamos a ver. Pero no pudimos lograr. Hasta hoy en día procuran los alumnos, pero no consiguen el consentimiento, ya sea del gimnasio o de los que acuden a ese gimnasio, ¿sí? Si ustedes algún día pueden hacerlo, sería una cosa muy novedosa. Hacer la, ¿cómo se llama? ¿Qué sucede o cómo está la filtración glomerular de una persona que utiliza suplementos proteicos? ¿Sí? Bueno, también esta creatinina está alterada como la seca la creatinina cuando hay un ejercicio extenuante, ¿sí? Las drogas o medicamentos pueden actuar bloqueando la secreción tubular de la creatinina. Si no se puede eliminar por orina, ¿dónde se va a quedar? En la sangre. Entonces vas a tener creatinina alta y tu paciente no es renal, ¿sí? Los fibratos, ¿qué eran los fibratos? Eran medicamentos para los triglicéridos. Esto también aumenta la producción de creatinina. Entonces, al analizar, tenés muchísimos factores que si vos sos un clínico bien avisado y entendés lo que estás leyendo, tenés que analizar todos esos aspectos a fin de valorar lo que te está diciendo ese análisis. Bueno, esta parte es toda la parte que les expliqué, así que vamos a pasar. Les comenté que esta creatinina es una mariposa traicionera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no te está contando nada. Pero para eso tenés las pruebas de depuración. Entonces, ¿en qué caso vas a pedir un clearance o una depuración? Cuando tenés pacientes hipertensos, obesos, diabéticos, con problemas renales, uricosos, puedes pedirle a un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Para elegir o le podés pedir al atleta, ¿verdad? También sería interesante hacer en los atletas. ¿Qué quiere decir prueba de depuración? La depuración es el volumen de sangre que se elimina, que elimina determinada cantidad de sustancia por la orina por unidad de tiempo. Entonces se filtra una cantidad de una sustancia que uno quiere analizar por el riñón y por la orina, pero en una unidad de tiempo. Por lo tanto, todas las depuraciones, su unidad de medida va a estar en ml por tiempo. En el caso de la creatinina es mililitros por minuto. Y este minuto, ¿cuánto es? 24 horas. ¿Y cuántos minutos tiene 24 horas? 1440 minutos. ¿Sí? Entonces, esto, chicos, es fundamental. Cuando ustedes ven esta unidad de tiempo, ya le está indicando la, el clearance, el aclaramiento, la depuración de una sustancia y es utilizado muchísimo en la clínica las depuraciones, ya que vos no le podés dar un contraste, por ejemplo, a un paciente si no sabes cómo está su riñón, ¿sí? Entonces, hay situaciones en el cual de urgencia, en la emergencia, te piden urea y creatinina, pero tienen que calcular la depuración porque acuérdense que la creatinina es la mariposa traicionera, ¿sí? Bueno, entonces vamos a trabajar
haciendo la depuración de creatinina. Para eso le tenemos que pedir al paciente que recolecte la orina de 24 horas. Entonces, hoy se va el paciente al laboratorio, retira un bidón y se le da la explicación adecuada. El primer chorro se elimina mañana, por ejemplo, ¿verdad? A las 8 elimina y a partir de eso todo lo que orinó hasta al día siguiente a las 8. Entonces, en el transcurso de esas 24 horas o cuando lleva la orina de 24, se le quita la sangre al paciente, ¿sí? Tenemos que tener, para hacer la depuración, tenemos que tener orina de 24 horas y una muestra de sangre. Pero esto tiene que estar rigurosamente controlado en 24 horas. No es que me quito la sangre ahora y en 15 días te mando mi orina. No, ni al revés. Y necesitamos estos datos del paciente. Saber el sexo, la edad, el peso y la altura. ¿Para qué sirve esto? El peso y la altura. Porque necesitamos, eh, ¿cómo se llama? Calcular la superficie corporal de ese paciente, haciendo este cálculo por 1,73 metros cuadrados, que corresponde aproximadamente a una persona de 70 hasta 80 kilos, aproximadamente. Y en este caso es varón, ¿verdad? Hay otro calculito que es 1,68 para la mujer. Entonces, esa área o superficie corporal va a servir para hacer nuestros cálculos, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Este es sumamente trabajoso en el laboratorio. Nosotros, cuando hacíamos la práctica, hacíamos esto y ustedes calculaban. La próxima clase, yo les voy a traer los resultados parciales y ustedes tienen que calcular la depuración. Les ruego por favor que se prendan porque va a ser nuestra última clase. Nos vamos retirando de la vida de ustedes. El grupo martes A1A termina bioquímica clínica el próximo martes y el otro el siguiente martes. Nos despedimos de ustedes, pero tenemos que despedirnos habiéndole enseñado lo que nosotras consideramos vital. ¿Cómo se calcula una depuración? Siempre se calcula teniendo la creatinina en orina sobre la creatinina en sangre, ¿sí? Acuérdense, colocar primeramente el dato de la orina arriba sobre la sangre. La O está primero en el alfabeto, la S está abajo, ¿sí? Tienen que estar en la misma unidad de medida. Acá tenemos que colocar el volumen de la orina que hemos medido en el laboratorio. Supongan ustedes que tengan 2000 ml dividido por el tiempo en minutos, que es 1440 minutos, que tiene 24 horas. Acá es mililitros sobre 24 horas. O sea, mililitros sobre minutos. Acá se va este con este, se me queda mililitros por minuto. Y este 1,73 es la constante que les comenté sobre la superficie corporal que hallamos aparte para cada paciente. ¿Y cómo la hallamos? A través de este cálculo, ¿sí? Que ni se les ocurra aprender porque están todos ya en tabla estos. Y o bien calculando por esta tabla que a veces también se utiliza mucho. Ahora con el tema del internet es sumamente fácil esta situación porque ustedes ingresan y les calcula la superficie corporal. Pero si no lo tienen, simplemente esta tabla de Dupuis hace que extrapolemos el peso en kilogramos y la altura. Pasemos esta raya acá y tenemos que este paciente tiene 1,70 metros cuadrados. Entonces,
mi clearance va a ser, cuando haga todo este cálculo, mi resultado me va a salir mililitros por minutos por metros cuadrados. Eso es perfecto. Y es un alumno mío que aprendió a hacer clearance. ¿Sí? Bueno, chicos, esto lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo y tiene un problema mortal que es el tema de que siempre nos traen mal la cantidad de orina. ¿Cómo nosotros pescamos que está mal eso? Porque cuando hagamos los cálculos de la creatinina en orina multiplicado por su peso y su diuresis, si ese sale fuera de rango, nos está diciendo que el paciente no recolectó bien la orina. Si esa orina está mal colectada, por supuesto que va a salir de patas el resultado, ¿sí? Y en esa parte, ese es el mayor problema. Pónganle ustedes que sea, por ejemplo, un paciente, un paciente pequeño, un paciente, un niño, un bebé, o puede ser un paciente que tenga que usar pañal. Entonces, tiene sus limitaciones también hacer el clearance por laboratorio, ¿sí? Y para eso aparecieron unos datos que se llaman eh, fórmulas estimadas del clearance. Acá les quiero comentar que los rangos de referencia son estos, ¿verdad? Tanto en hombres como en mujeres. Y fíjense, por eso es importante la edad, ¿verdad? Porque a partir de los 60, 70 años a disminuir la, empieza a disminuir la creatinina, ¿sí? Y se dice, ¿qué es lo que me está informando el clearance? ¿Cuánto es la depuración, verdad? Si nosotros tenemos una depuración normal, quiere decir que nuestro glomérulo está súper calidad, ¿verdad? Vos te quedás tranquilísimo con ese tu paciente que es de alto riesgo, es un hipertenso, ¿verdad? Sin embargo, tiene su urea y su creatinina normal y te viene el clearance normal. Entonces vos te quedás tranquilo que no hay daño glomerular. Pero si empieza a bajar, y acuérdense de este numerito, 60. Cuando tu clearance es igual a 60 o inferior a 60, ese paciente ya tiene daño renal y por lo general es irreversible ese daño, ¿sí? Acuérdense del número 60. 60.000 plaquetas es crítico. 60% de TP era crítico. Te podía sangrar el paciente. 60 mililitros por minuto de un clearance es paciente renal. Acuérdense del 60, ¿sí? Bueno, eso con respecto al valor de referencia. Si tiene por encima, cero estrés, no te dicen nada. Le estaba comentando que en situaciones se pueden utilizar estas ecuaciones que fueron, ¿cómo se llama? Hechas por numerosos especialistas nefrólogos, ¿verdad? Que se dedican exclusivamente a la regresión de marcadores de filtración endógena y hacer con variables demográficas, por ejemplo, tomando pacientes de cierta edad o los patológicos, ¿verdad? Entonces, ay, esperen que un ratito, chicos. Se han hecho varios tipos de ecuaciones. Tenemos el de Crocov y Gaul, tenemos el MDRD, que acá van a encontrar una que tenga 4, otra que tenga 6. Vamos a aprender por qué rayos tiene eso, ¿verdad? Y tenemos ahora esta CKD EPI, ¿verdad? Que son una fórmula modificada de la MDRD en el cual están mejor los datos
en una población mayor a la que se hizo esta y esta. Y es con respecto a la creatinina. Y se cree que esta cistatina, ¿verdad? Va a ser la que opaque a esta creatinina. Por el momento no hay ni una posibilidad en nuestro país que nosotros lo hagamos, ya que esta cistatina, el valor de laboratorio en el privado está 1.500.000 el dosaje y no se hace por el momento en nuestro país. Así que olvídenlo todavía. Pero se cree que esta cistatina es mejor que la creatinina porque esta sí no hay ni una posibilidad de reabsorber ni una gotita. Es una proteína mucho más pequeñita. Bueno, todas estas fórmulas se pueden hacer. ¿Por qué? Porque el médico solamente necesita del laboratorio el dosaje de la creatinina. ¿Qué era la creatinina? Dosar la creatinina en el suero. Eso en un flash, nosotros las superpoderosas bioquímicas te vamos a dar, ¿verdad? Y se hace por cálculo todas estas fórmulas, pero tienen sus limitaciones. No se puede hacer en pacientes con creatinina inestable, o sea, cuando está en el periodo agudo de su insuficiencia renal. No se puede. Por ejemplo, en un día te sale 5, en el otro 7, 12, 4, 3 la creatinina. A partir de 5, chicos, es irreversible la persona que tenga creatinina. En vegetarianos estrictos, ya que va a ser un consumo totalmente diferente, alteraciones de la masa muscular cuando tenían amputaciones, enfermedades musculares, parálisis, etcétera, al paciente. No se puede hacer cuando el índice de masa es demasiado alterado. eh, eh, Pacientes con bajo kilogramo o demasiado kilogramos, ya que depende de la masa muscular. Cuando ingesta de suplementos de creatina, este lo que queremos hacer, ¿verdad? Este es lo que se puede hacer por fórmula, a ver si de verdad no se puede hacer, y por laboratorio. Pero ya más o menos nos resignamos que no vamos a poder conseguir que nos junten la orina de 24. Por lo tanto, queríamos hacer por lo menos por fórmula, ¿sí? No pudimos hacer, chicos. Hasta hoy en día, ¿sí? En el embarazo no se pueden arriesgar con fórmulas para donantes vivos y cuando se administran drogas muy nefrotóxicas, ya que también se juegan acá muchos componentes que a lo mejor no son visualizados por fórmulas. Bueno, ahora les presento las fórmulas. Esta de Krokov y Gao eh, no se usa mucho, se usa a veces para ancianos o bien para algún tipo de medicamentos que van a utilizar. Pero según dicen, tiene un 10% de margen de error, porque se supone que esta fórmula se hizo en una población muy pequeña, o sea, y eran todos enfermos. Entonces, los pacientes sanos no son visualizados por esta fórmula. Fíjense que estas fórmulas están discriminadas por varones y mujeres. Y acá entra la edad y el peso. Y el laboratorio solamente te da el dato de la creatinina. Si te sale normal, es normal. Y si te sale bajo, es bajo. La interpretación ya queda a tu cargo. ¿Sí? La que se estaba utilizando y que ahora otra vez encontraron el pero, ¿verdad? Es la MDRD, en el cual solamente utiliza del laboratorio, siempre solamente la creatinina, y acá utiliza solamente la edad y el sexo y, ¿cómo se llama? La raza. ¿M? Raza negra y raza blanca. Nosotros utilizamos afroamericano porque estamos mezcladitos, ¿verdad?
y, pero la raza negra negra se utilizaría en lugares donde está la raza pura, ¿verdad? Nosotros estamos ya mezclados. Y acá dice que su estimación de la filtración glomerular tiene esta fórmula. Y bueno, vamos a irnos entonces por esta otra fórmula, que es la que actualmente se utiliza, que es para las enfermedades renales con modificación de la anterior, ¿verdad? En el cual eh, solamente tiene un número o un dato diferente a la anterior. Fíjense, acá dice, los resultados con MDRL, en especial valores de filtración glomerular mayores a 60, donde la ecuación infraestima los valores del filtrado glomerular, ocasionando que un número elevado de pacientes sean considerados candidatos a la elevación al nefrólogo con las importantes repercusiones sociosanitarias que ello lleva. Por eso es que se la cambió por esto, ¿verdad? Miren, acá dice que la Sociedad de Nefrología recomienda detectar la presencia de enfermedades crónicas renales en todas las personas mayores a 60 años, con hipertensión, con diabetes, con enfermedades cardiovasculares. El cribado consiste en evaluar la función glomerular y la albuminuria, que vamos a ver enseguida, una vez al año nomás, chicos, ¿sí? Con esto que ustedes hacen, adelantan muchísimo la presencia de una enfermedad renal una vez al año en este tipo de pacientes, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Por favor. Pero no se vayan a estresar tanto. Para poder hacer este cálculo, tenemos en nuestro celular este link que vamos a entrar la próxima semana y vamos a empezar a rellenar. Vamos a tener todas las fórmulas que actualmente se usan y vamos a comparar con las que se hicieron en el laboratorio, ¿sí? Por eso es que les pido que la próxima clase vengan toditos así con sus luces prendidas y con ganas de trabajar, porque vamos a hacer por última vez un una clase muy dinámica en el cual uno va a calcular una cosa, el otro va a calcular otro y vamos a llegar a la conclusión total, ¿sí? Así es que les invito para la próxima clase a que vengan con sus calculadoras y vengan con sus celulares. Ahora que no me digan ahora, no tengo para entrar en el curso, ¿verdad? Todo el año tuvieron y justo en esa clase no tienen, ya le estoy avisando 8 días antes. Bueno, dejamos la parte del glomérulo. Ahora vamos a entrar en el túbulo, ¿sí? En el túbulo tenemos tres análisis, los cuales esta proteinuria nosotros ya hablamos muchísimo. ¿Cuál era la proteína que se elimina por el túbulo? Era la albúmina, que no tiene por qué eliminarse, ya que la albúmina es una molécula grande que no tendría que eliminarse absolutamente por orina. Pero en ciertas circunstancias empiezan a aparecer. Esta proteinuria se mide en orina de 24 horas. ¿Cuándo? Cuando en una vez le pediste la orina simple, te apareció proteínas positivas. Le volviste a repetir porque no creíste en el resultado, porque esa persona tenía muchísimo hematíes, tenía moco en el, ¿cómo se llama? En la orina. Era una orina contaminada. Le volviste a repetir, te apareció otra proteína. Entonces, cuando reiterativamente te aparece en un paciente, tenés que pedir el dosaje de la proteína, ¿sí? La proteinuria. ¿Y en qué tipo de orina? Orina 24, ¿sí? Bueno, entonces,
¿Cuáles son los mecanismos de esta proteinuria? Diferentes mecanismos podemos tener. Por rebosamiento, cuando hay una concentración alta de proteínas de bajo peso molecular. ¿En dónde aparecían eso? En el mieloma. Y esta proteína de Benzellón es la que aparece en los pacientes que tienen hiperproteinemia, eliminan cadenas livianas en forma de al calentarse y se denomina proteína de Benzellón, diagnóstico de mieloma. El glomerular, aumento de la permeabilidad de los glomérulos que se elimina la albúmina. La tubular, hay un deterioro de la saturación de la reabsorción de la proteína, por ejemplo, la proteína fijadora del retinol. La secretora, por secreción del epitelio de las vías urinarias dentro de los cilindros, está esta proteína de Tam-Haursal, que es como un moco que contienen unos cilindros, están formados totalmente de células y esas células se eliminan en forma eh, como unos cilindros, ¿sí? Que se pueden visualizar en la orina. Y también hay que tener en cuenta que en forma transitoria podemos tener proteínas en un ejercicio intenso, en cuadros febriles, en estrés. Se pueden tener proteínas en orina, pero en este caso, ¿en qué tipo de orina sería? En una orina cualquiera. Y tiene una importancia gigantesca, gigantesca, el dosaje de la proteinuria en embarazadas y el dosaje de proteinuria en pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca o hipertensos. Una vez al año hay que pedir, ¿sí? Bueno, la otra forma de pedir es la determinación de la microalbuminuria. Es realmente la misma cosa que la proteinuria, pero la proteinuria tiene menos sensibilidad de analítica. Este detecta cantidades mucho más pequeñas de albúmina y te puede dar así gigantescamente un pronóstico de que ya hay eliminación de pequeñas cantidades de albúmina en ese paciente. Y la presencia en forma continuada, 2 veces o 3 muestras obtenidas en el lazo de 6 meses, te están pronosticando un daño renal en el paciente. Específicamente se utiliza mucho en pacientes diabéticos, en los cuales el daño renal debido al mal control de su diabetes produce este tipo de alteración. Acuérdense que el diabético puede vivir perfectamente sin ningún daño siempre y cuando esté bien controlado. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? A través de su medicación y de su control con la hemoglobina glicada. Para todo esto se necesita orina de 24 horas, ¿sí? Son análisis específicos mucho más caros. Por eso se pide una vez al año o en este caso, si te sale positivo, se pide cada 6 meses, 2 veces al año. Tenemos otra estrellita que es la beta 2 microglobulina, en la cual es una pequeña molécula que se filtra por los glomérulos y luego se reabsorbe por los túbulos proximales. Entonces, su aparición en orina quiere decir la patología. Hay una reducción en la resorción. También esta beta 2 microglobulina es un marcador de rechazo de trasplantes. eh, Cuando tenemos pacientes trasplantados, la presencia de la beta 2 microglobulina te está indicando el rechazo del órgano trasplantado, ¿sí? Son específicos para ese tipo de pacientes. No se la utiliza mucho por su costo, ¿sí? Pero es un marcador perfecto de la parte de la estructura tubular, ¿sí? Bueno.
Estamos llegando, chicos. Otra parte importante, increíblemente importante, es la orina. La orina simple, la orina completa, la orina de rutina, simplemente orina. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente vos le requerís la orina y puede ir a tomar en cualquier momento una porción de esa orina y llevar al laboratorio. Por supuesto que tenemos muchos problemas por la contaminación vaginal, uretral o de cualquier tipo de cosas cuando se toma sin higiene, cosa que hace que se trabaje mal y que se les informe a ustedes cosas que son contaminaciones y no son patologías, ¿verdad? Utilizamos nosotros en el laboratorio unas tiras, ¿sí? Unas tiras en donde está impregnada la química seca, en el cual se pueden detallar de diversos analitos. Les voy a mostrar cómo es un examen de orina. Llega la orina al laboratorio y nosotros procedemos al examen macroscópico cargando en un tubo de centrífuga. Allí que podemos observar. Primero miramos el volumen, si es adecuado, ¿verdad? Lo que más nos llama la atención es cuando es demasiado poca la orina, ¿verdad? O también le podemos observar el color. Podemos observar el color que puede ir desde un amarillo requete pálido tipo agua, que prácticamente no le sirve para nada, no está concentrado nada. Después empiezan amarillo claro, amarillo oscuro, podemos tener el ámbar, podemos tener el rojo, podemos tener el marrón, podemos tener verde, podemos tener azul, podemos tener anaranjado, pero fuertísimo. Todo eso azul, verde, anaranjado muy fuerte son medicamentosos, productos de algún antibiótico o un indicador que estén tomando, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que nosotros les vamos a informar es aspecto. Vamos a observar, vamos a decir turbio, límpido, ligeramente turbio. Color, amarillo, amarillo claro, ámbar, rojo, ¿sí? Y no le vamos a informar el volumen. La siguiente cosa es introducir dentro de la orina la tira de orina, ¿sí? En esa tira de orina le vamos a informar la densidad, el pH, si tiene o no, la palabra se usa contiene y no contiene proteínas, glucosas, cetonas, bilirrubina, hematíes, toda esa parte le vamos a informar, ¿sí? Pero en forma cualitativa, hay o no hay, nada más. Ustedes ya tienen que recordar cuáles son los que no tiene que haber. La glucosa, si te aparece una cruz, dos cruces, tres cruces, quiere decir que se trata de una orina de un diabético, ya que filtra la glucosa debido a la cantidad que tiene ese paciente en sangre. Luego de eso, eh, acá ven ustedes, por ejemplo, una orina muy turbia, ¿sí? Acá vemos una orina roja, centrifugamos, esto se elimina y se mira al microscopio el sedimento. ¿Qué podemos observar en el sedimento? Muchísimas cosas. Observamos leucocitos que pueden estar en forma aislada, pueden estar en acúmulos. Observamos hematíes que pueden ser crenados o frescos. A veces tenemos muchos hematíes y la orina continúa siendo amarilla. Entonces la hematuria es microscópica, no es así como la orina roja que vimos. Estas son las células epiteliales. A veces eh, tenemos mucha contaminación con el moco en los filamentos mucosos. Estas son bacterias que a veces en los ancianos, por ejemplo, tienen muchas bacterias ya ellos, ¿verdad? Pero generalmente es debido a la contaminación. Hay que pedir de vuelta con una buena higiene el primer chorro en el water y luego cargar con una higiene perfecta y si vuelven a aparecer, sí son patológicas. Y tenemos también los cristales.
Los cristales tenemos de leucocistina, ácido úrico, tenemos de oxalato de calcio, tenemos esto de fosfato amónico magnésico, que son como unos ataúdes, y depende muchísimo también, nos guía muchísimo el pH de la orina. Tenemos también cilindros, que ya son descamaciones, ¿verdad? De pacientes renales, leucocitarios, adentro están los hematíes. Tenemos hongos o esporos en los cuales podemos ver en forma así eh, solamente sueltitos y vemos las hifas, ¿sí? A veces nos piden orina y búsqueda de hifas, de esporos con hifas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el médico, de acuerdo a eso, el infectólogo hace la medicación adecuada a los que esporulan y a los que no lo hacen, ¿sí? En síntesis, la orina es muy apetecible por ustedes, especialmente en pediatría, es uno de los pedidos que más se utiliza. Bueno, y por fin llegamos a la insuficiencia renal crónica. Es el paciente renal, ¿sí? En el cual el paciente ha transcurrido su vida y se ha formado un paciente renal en el cual el riñón ya está totalmente hipertrofiado, ¿verdad? Tiene una superficie granular, es más pequeño, tiene muchísima proteína. Acuérdense ustedes, chicos, que la proteína es lo primerito que se pierde, que les da a ustedes el ojo, ojito, ojazo. Por eso es que es tan interesante que ustedes puedan prever la presencia de este paciente renal con mucha antelación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en el paciente con insuficiencia renal? Pierde la capacidad de depuración, ¿verdad? Y pierde la capacidad de regular un equilibrio ácido-base, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Se pone en peligro la vida del paciente porque está totalmente eh, desfasado este paciente. Está lleno de toxinas urémicas, ¿verdad? Y tienen alteraciones electrolíticas increíbles. Eh, el paciente renal es un paciente que tiene una variedad impresionante específicamente en el potasio. El potasio se le va a 6, 7, 8 y no le da el infarto, ¿sí? Es una alteración, un equilibrio, un acúmulo hídrico impresionante. Ese mismo paciente te puede bajar a 2, ¿sí? O sea, hay una inestabilidad impresionante. Por eso el paciente renal es un paciente delicadísimo, ¿sí? Además de eso, tiene una calidad de vida tan baja, ya que está prendido a un equipo, es un paciente requete anémico, un paciente re pálido, ¿sí? Tiene ¿cómo se llama? Una característica diferente a la palidez, es una palidez amarillenta, no sé cómo le explico, uno se da cuenta perfectamente del paciente renal. Y no se olviden el olor que emite por las toxinas, ¿verdad? Es un paciente que le debemos un respeto increíble porque es el paciente que nunca le vas a encontrar de mal humor. Nunca le vas a encontrar por el camino playándose nada. Vos le saludás, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está, señor? Espectacular, doctora. Súper bien acá luchando en la vida. Tiene un optimismo que te hace valorar la vida y te hace sentir así que tenés que agradecer todos los días de tu vida lo que Dios te da. Y si no crees en Dios, en lo que sea, ¿verdad? Porque son pacientes espectaculares. Le debemos un respeto impresionante al paciente y al pariente, ¿sí? Bueno,
En estos pacientes se recurre a la hemodiálisis, que es un dializador, un riñón artificial, ¿verdad? En donde se eliminan la urea, el exceso de líquido, pues están re hinchados, sumamente dematizados, y hace que se regule el equilibrio ácido básico. Para eso, este paciente tiene un catéter, ¿verdad? Se le ingresa en el antebrazo, en la muñeca, en la parte de arriba, y es bombeada la sangre, sale la sangre con las toxinas y esto está totalmente embebido con heparina, ¿sí? Por eso el paciente, una vez salido de la diálisis, no se puede hacer pruebas de coagulación ya que está contaminado con heparina, ¿sí? Acá entra en el dializador, te hace las veces del filtro, del glomérulo y regresa ya sin toxinas. Esto se realiza aproximadamente mínimo 3 horas. Lo ideal hacerlo en 4 horas. Para eso, el paciente tuvo que haber sido preparado. ¿Cómo se le prepara al paciente? El cirujano vascular le hace una fístula, que es la unión de la vena con la arteria. Esta fístula debe ser, como dicen ellos, prendida, ¿verdad? Se tiene que cicatrizar, tiene un periodo aproximadamente en un mes para que cicatrice totalmente. Esto hace que cuando se meta el catéter del equipo, no se suelte, o sea, que tenga más fuerza esta, esta fístula, ¿verdad? Para que como 3 veces a la semana tiene que hacer esa incursión. Y esta fístula, chicos, hay que cuidar muchísimo, ¿sí? Este brazo de la fístula no se puede tocar absolutamente. Cuando se van a cortar las uñas tienen que hacerlo con muchísimo cuidado. No se puede, pero ni aunque no sé qué, no se puede tocar este brazo. ¿Por qué? Porque si se le descompone esta fístula, no va a poder dializarse y tiene que esperar a hacerse en el otro lado que va a tardar y ese transcurso es vital para su vida. El paciente dializado o que se va a dializar debe estar munido de todas las vacunas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el, el tema este de la diálisis disminuye mucho los, la inmunidad, ¿verdad? Entonces tiene que estar vacunado contra la hepatitis B. No hay vacuna para la hepatitis C, pero tiene que tener todo perfecto. Se le hace la serología que vimos la vez pasada. Inclusive se le vacuna doble para la hepatitis B. Ahora con el coronavirus seguro que se habrán vacunado también porque necesitan estar perfectamente. Imagínense que un paciente que tenga hepatitis B, HbsAg positivo, contamina totalmente el equipo de, eh, de la diálisis. Entonces van a ver ustedes en ciertos lugares pacientes que ingresan en una pieza, que son los que ya tienen hepatitis B, ¿verdad? O hepatitis C, y los que no tienen, ¿sí? Porque la contaminación del equipo, acuérdense que la hepatitis B es peor que el VIH, ¿sí? Bueno, eh, ¿qué sucede acá? ¿Cuál es el analito que nosotros podemos controlar en el laboratorio? La urea. Entonces, la urea, la filtración de la urea se hace a través de este filtro, ¿verdad? Y el nefrólogo, el especialista en estos pacientes, necesita saber hasta cuándo es la media vida de este filtro. Entonces, ¿qué hace? Se hace la, la utilización del filtro, valorar la calidad. Entonces, le quitan sangre prediálisis y hacemos la urea. Luego de 4 horas, le quita otra vez sangre postdiálisis y se hace esta relación. Si es una buena diálisis, debe superar
el 65%, quiere decir que este filtro perfectamente sale. Ustedes saben que a veces tenemos pacientes que tienen 200 o 300 de diálisis, de urea, y al salir salen con 10. Imagínense ustedes cómo le limpia, pero eso a los 2 días de vuelta está totalmente contaminado, ¿verdad? Em, pero también hay otro problema. Existe para valorar la fístula. De repente, el filtro funciona bien, pero no circula el, el procedimiento, no filtra, ¿verdad? Entonces, puede ser que esté obturada la fístula. Entonces, ¿qué se hace? Se saca sangre de la arteria, acá en la fístula, se saca sangre en la vena y el otro en el otro brazo. Y se procede a hacer otra vez urea, ¿sí? Se hace este razonamiento y si es superior al 15%, esto hay una recirculación o si no, hay que hacer otra fístula, ¿sí? Ahora, ¿quién le quita la sangre a estos pacientes? Solamente su enfermero especializado. No viene cualquiera a quitarle. ¿Cómo ustedes van a saber cuál es la fístula, cuál es la arterial y la venosa? Acá, cuando ustedes le toquen, esto va a vibrar. Tiene una vibración como una electricidad, ¿sí? Sin embargo, cuando se van un poquito más arriba, van a obtener, porque no tienen que ser tan arriba, porque si no, no van a. Lo que queremos evaluar es si no está trancada la fístula. En esta zona más o menos, tiene que poner su dedo. ¿Y cuál va a ser la variante? Que acá va a haber un latido, ¿sí? Un latido. Y esta no va a tener latido. Y de punta van a clavar, ¿sí? Bueno, eso van a hacerlo cuando sean especialistas. El paciente renal necesita el laboratorio siempre, 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 ya que presenta anemia por el déficit de hierro, eritropoyetina y vitamina B12. Es un paciente microcítico, macrocítico, de todo un poco es el pobre paciente. Esta eritropoyetina es se utiliza ahora un medicamento que les ayuda a mantener una concentración adecuada de hemoglobina. El paciente eh, renal dializado a veces tiene problemas de dislipidemias, tiene mayor probabilidad de tener un infarto porque ellos disminuyen la actividad de la LPL, ¿verdad? No pueden hidrolizar a los triglicéridos. Los sueros de estos pacientes son a veces lipémicos, lechosos, no porque el prójimo haya comido una mayonesa, ¿verdad? Sino que no tiene la lipoproteína lipasa y tiene también la LK disminuida, por lo tanto va a tener colesterol alto. ¿Cuál es el perfil de un paciente? LDL alto, HDL alto, baja HDL, paciente con riesgo cardíaco. Y se tiene en el laboratorio a seguir. Yo les cuento solamente el protocolo que es relacionado al laboratorio. Fíjense todo el trabajo que se tiene para mantener en forma constante y viable a un paciente renal. Mensualmente se trabaja haciendo todas estas determinaciones que ya ustedes conocen. Luego se agrega trimestralmente el hepático, la orina si todavía corresponde, algunos ya no tienen orina. Semestral se agregan todos estos y anual se hace la serología. De tal manera se le cuida muchísimo al paciente. Y los médicos que trabajan en eso son especializados, los enfermeros, todos o las enfermeras son especializadas en ese tipo de pacientes, ¿sí? Que como les digo, son dignos de admiración y de respeto la forma como trabajan. Bueno, chicos, terminamos por hoy. Espero encontrarles
la próxima clase, que va a ser nuestra última clase, y vamos a, vamos a trabajar haciendo algunas presentaciones y algunas formas de hacer, ¿sí? Espero que les encuentre, ¿sí?